Y volvemos a hablar de la protección de las leyes cuando nos sucede algo. En este caso vamos a hablar de un caso puntual como siempre y después te brindamos datos por si te parece, si te pasa algo parecido y si te parece bien sumar herramientas para defenderte. Una persona compró una casa, se mudó y ahí empezaron los problemas. Viste que cuando vas a alquilar o vas a comprar un auto, una casa, lo que sea, a veces disfrazan todo para tapar algunas cosas que puede estar no en buenas condiciones. Esto llevó a un litigio y ahora el vendedor debe pagarle más de 200 millones de pesos por todo eso, ¿no? Por todos los defectos que estaban ocultos. Para hablar de esto y del alcance de la ley y cómo gestionar esto, en línea con nosotros el doctor Osvaldo Begui. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente a Segunda Mañana. ¿Cómo te va, Cristina? Buen día, gracias por el llamado, un saludo para todos. Gracias, gracias. Bueno, esto pasó acá en Argentina, en el Tribunal de San Isidro, lleva adelante esta cuestión, ¿no? Sí, es un tema muy importante, porque la gente muchas veces, desconoce esto y los abusos que se producen respecto de las compraventas, por ejemplo, de bienes muebles, inmuebles, radican en esto, ¿no? Poder reclamar a posterior los llamados vicios reviditorios, los vicios que están ocultos y que uno dice, bueno, o uno inocentemente puede llegar a querer decir, bueno, lo vendí, lo firmó, lo aceptó, chau, listo, pero el vicio está oculto y esto se ve muchas veces cuando hay autos que el motor está fundido o que a los pocos kilómetros es muy probable que deje de funcionar, entonces vendo antes, lo firmó, el consentimiento lo prestó, y a los 10 kilómetros se le paró, en la mitad de la ruta y no tiene ningún tipo de derecho a reclamarme nada porque la venta está realizada. Bueno, eso no sucede así. Puedo venir a pedir y a solicitar la restitución del dinero, más los intereses, más las costas, más todo lo que implica el daño y perjuicio generado por la pérdida de chance de poder haber comprado otro vehículo y compré, por ejemplo, otra casa que tenía humedad y que la pintaron para la venta. Bueno, todas esas cuestiones que están viciadas en la compraventa inicial se pueden reclamar a posterior, sumado a todo esto que estoy diciendo, ¿no? Que en verdad es un daño y perjuicio, la pérdida de chance, el tiempo que uno llevó para hacer eso, esa acción, ese convenio o esa venta, donde realmente después me tengo que hacer cargo de algo que en verdad estaba oculto, ¿no? Claro, todas transacciones que por supuesto tengan que tener una pata legal que tiene que ver con el recibo, con el pagaré, con todo lo que va a acompañar a este litigio, ¿no? Sí, obviamente esto, muchas veces yo aconsejo comprar casas que en verdad estén justamente con el desgaste de los años o el desgaste propio del uso, ¿no? Ahora, yo desconfiaría mucho cuando voy a comprar una propiedad y si la encuentro toda pintada, recién, toda hermosa, porque en verdad lo que me está marcando a mí eso es que se está tratando de ocultar algo, por ahí no, pero en verdad lo primero que uno debería preguntar es cuántos años tiene, cuánto tiempo vivió la gente acá y por qué la vendés pintada. Bueno, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, porque después, y hay algo muy importante, que es, por ejemplo, en temas de contratos de alquiler, sí, cuando uno trata de traspasar al inquilino esos vicios que tiene el departamento y al cabo de 2 años ni siquiera es suficiente el pago de la garantía para reparar esos daños del departamento, y que están estipulados y que son legales dentro de los contratos. Por eso es muy importante que cada contrato que se lleve adelante, ya sea de compraventa o de alquiler, se consulte preventivamente con un profesional del derecho para que pueda llegar a decir cuáles son los riesgos y si eso es procedente o no. Claro, por eso decía de los documentos legales, porque a veces uno alquila y lo hace en común acuerdo con el dueño, ¿no? O también compra de común acuerdo a veces también. Por eso digo, es importante tener un documento legal que avale esa transacción para después poder reclamar en el caso que haya que reclamar, ¿no? Sí, totalmente, aunque sea la transferencia a la cuenta, o sea, este es otro, como bien decís, ajá, es algo muy importante, que es siempre la transacción, es decir, el traspaso económico de quien va a comprar al quien va a vender, que sea titular de esa cuenta, porque si no, después no tengo cómo acreditar que fue a esa cuenta el destino y que obviamente va a coincidir con por lo menos
el valor de mercado con el cual quiero comprar, ¿no? O hacer ese convenio, para lo cual esto que vos decís es vital, tener ese nexo que una la compra con la venta con los titulares correspondientes a ese convenio, ¿no? Bien, igual siempre, como decías, ¿no? Preguntar, y en el caso de que haya algo, estaría bueno que en el contrato figure, ¿no? Recibo la propiedad con tal situación o tal otro, y que el otro esté de acuerdo, ¿no? Sí, o sea, no nos olvidemos que el principio legal en estas cosas no es solamente prestar el consentimiento manifestándolo a través de la firma, sino que las partes entiendan perfectamente cuáles son las cláusulas, y eso es responsabilidad no solamente de quien compra, sino del que vende, asegurándose de que está entendiendo absolutamente todo. Muy bien. Bueno, estos daños que fueron apareciendo en esta vivienda llevó a que, bueno, esta demanda sea millonaria, ¿no? Sí, claro, habría que ver, yo lamentablemente la demanda no la leí, ni la resolución judicial, pero lo que digo es todo esto, el tiempo, ¿no? El tiempo, el daño moral, el daño... Porque en definitiva uno, pensemos que uno tal vez ha vendido su propiedad para no solamente tener la plata, sino el traspaso, ¿no? Bueno, vendo, tengo la plata y automáticamente esa plata la pongo en otro departamento de mejor cuantía y calidad, y en el momento de recibirla empiezo a tener los vicios, es decir, que me quede sin plata y con una propiedad deteriorada. Claro. Entonces es como que digo, bueno, me tenés que reparar por un montón de cosas, me lo hubieras dicho, y yo busco por otro lado, o busco una propiedad que esté en mejores condiciones, pero en verdad lo que hiciste, ocultándome esos vicios, es perjudicando no solamente mi economía, mi tiempo, haber vendido mi casa, y ahora encima tengo que reponer todo lo que de lo que esta casa o departamento carece, para lo cual no te podés librar tan fácil solamente con el consentimiento y la firma de quien compra, sino reparando esos daños que ocultaste, ¿no? Bien, bueno, esto que parece simple pero es complejo, ¿no? A la hora de comprar o de alquilar, esos pequeños detalles que hay que tener en cuenta para evitar todo este inconveniente, ¿no? Que a veces también involucra la salud, lugares donde hay mucha humedad, que la humedad fue tapada, bueno, implica muchísimo riesgo también para la salud. Por eso es importante todo esto que decía, ¿no? Que figure dentro de las cláusulas o que figure dentro de lo permitido o no permitido. Pero para eso está también la ley, ¿no? Para acompañar a todos los consumidores, sea cual sea la compra o la venta. Sí, aparte la perspicacia muchas veces del comprador, a título personal, me acuerdo que una vez fui a hacer una compra y el departamento estaba vendiéndose al lateral, una vista abierta al lateral. Y en verdad, cuando uno se asomaba por la ventana, había un terreno al lado donde había una casa, y cuando no había nada que sospechar, pero cuando yo pregunté si esa casa iba a seguir ahí, porque era una zona de construcción, me dijeron, sí, es una casa que está como que no se puede demoler, era intocable y demás, y cuando hice las averiguaciones correspondientes, esa casa ya estaba vendida y se iba a construir un edificio, es decir, yo lo compraba en ese caso al lateral, pero en verdad a futuro iba a ser un interno. Claro. A mí me pasó una cosa loca, pero por bolucha me pasó, compré en las redes, bueno, confié, compré una mesa con sillas y en menos de un mes se me hizo pelota, apenas lo recibí me di cuenta que la calidad no era buena, se lo reclamé a la persona, le había transferido apenas llegó, no lo pagué con anticipación, lo pagué cuando llegó a casa, y cuando le escribo a la persona reclamando, ¿no? En el mismo momento que recibo y abro el paquete, porque está todo tan embalado, que tardé no sé cuántos minutos en poder abrir todo y fijarme, ¿no? Me dijo que no recibía reclamos, que no daba facturas y tampoco devolución, y me bloqueó. Bueno, o sea que existen un montón de cuestiones a tener en cuenta a la hora de comprar, ya sea algo mínimo como algo grande, como una casa, ¿no? Como una casa, un departamento, un inmueble, ¿no? Sí, aparte de estos abusos, ¿no? Al no tener local físico, al no saber quiénes son las personas, es como que caemos muchas veces en eso de decir, bueno, ahora ¿a quién le reclamo? Porque es una página de Instagram y no sé qué solidez tiene muchas veces, ¿no? Y bueno, esas son las cosas en las cuales el consumidor hoy está en un marco de vulnerabilidad, ¿no? Claro, y ahí también, bueno, hay que averiguar qué cuestión también ampara la ley, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por la charla. ¿Dónde la gente puede comunicarse con usted por alguna inquietud que tenga relación con este tema o con cualquier otro tema? Me pueden encontrar en cualquier página web como Estudio Jurídico EGI, con H,
HEGUY, o al 112-172-9799, ese es mi personal, así que siempre me van a encontrar. Muchísimas gracias, hasta el próximo tema, abrazo grande. Un gran abrazo para todos. Seguimos en Segunda Mañana.